Bueno, como les decía nuevamente, buenas noches, bienvenidos a esta segunda conferencia web del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Ya no podemos esperar más para iniciar con la actividad, entonces vamos de una vez a comenzar. Como les decía, esta es nuestra segunda sesión. Esta es básicamente la agenda, una agenda que tenemos preparada para hoy. Ya hicimos pues el repaso de la lista. Lamentablemente pues no hay mucha asistencia, pero espero que los que no puedan asistir a ella en este momento pues lo hagan en el transcurso de la semana, revisando la grabación que quedará disponible a partir de mañana en el apartado de actividades, sesiones sincrónicas. Luego vamos a ver un pequeño acercamiento teórico-práctico a la unidad 2, que es en la que estamos desarrollando en este momento. Vamos a revisar las actividades de esta segunda unidad y dejamos pues un espacio para las preguntas y sugerencias, y en la medida que el tiempo nos lo permita haremos una pequeña también introducción a las actividades a desarrollar en la unidad 3. Entonces vamos a iniciar con el acercamiento teórico-práctico. Básicamente les recomiendo nuevamente, recuerden siempre, aquí voy a hacer rápidamente un repaso del anuncio, el anuncio que fue publicado el pasado martes, que iniciamos nuestra segunda unidad, que va precisamente desde el martes hasta el próximo lunes 25 de julio, ¿sí? El objetivo es conocer y distinguir los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales. Pues básicamente nos vamos a enfocar en el más común tal vez, que es el modelo relacional, y por donde generalmente arrancamos este tema de bases de datos. La recomendación de siempre, a que consulten el material de formación, a que revisen las actividades, y la invitación pues a esta segunda videoconferencia. Es importante siempre que revisen. Yo a veces les dejo enlaces, a veces a algún videíto o algún documento, y también enlaces dentro del curso para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, acostumbro yo en el último anuncio de la semana, por ejemplo en este que finalizamos unidad el pasado lunes, les dejo el enlace directamente para que vayan a las calificaciones y revisen cómo van. Muy bien, entonces aquí también pues estaba publicado hoy el recordatorio de esta sesión con el enlace para participar en ella. La recomendación, como les decía siempre, revisen primero el material, denle una ojeada, una revisada, estudienlo, y luego sí vayan a las actividades a revisar en qué consisten, y pues en caso de que sea necesario devolverse nuevamente a revisar el material, pues que lo hagan. El material o la temática más bien de esta segunda unidad es enfocada, como les decía, al concepto sobre todo de modelo relacional. Entonces yo aquí les tengo algunos apartes de todo este contenido, y más lo pueden ustedes encontrar en el material que está disponible en el curso, tanto en la versión interactiva como en la versión descargable. A mí me gusta más la versión descargable, extrañamente, como que siento que tengo más control sobre ella. Entonces prefiero ir leyendo e ir conociendo el documento. Entonces, como les decía, aquí pues está toda la documentación y la temática de esta segunda unidad. Y en la presentación hay esta presentación yo la subo también. El día de mañana ya estará disponible en el aula la grabación, la presentación y seguramente también el acta con algún pequeño resumen de la sesión. Entonces les decía, básicamente el concepto de bases de datos relacionales, ¿sí? La semana pasada hablábamos que una base de datos es un conjunto organizado de información, ¿sí? Y organizado para utilizarlo después. Pero una base de datos relacional es eso y más. Es básicamente tener toda esta información que yo puedo tener organizada. Digamos que tengo una hoja de Excel en la que tengo absolutamente toda la información de la nómina de mis empleados, de la empresa, ¿sí? Eso es perfectamente una base de datos, ¿sí? Digamos que tiene en este caso, es de un hospital, tenemos el código del paciente, el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, el médico que lo atiende,
bueno, podríamos tener el código del doctor, mejor dicho, voy a hacerlo así para que lo entendamos más fácil. Listo. Entonces aquí tenemos el código del paciente. Les pido disculpas por el ruido que voy a hacer al teclear. El nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono. Colocar tildes para efectos de hacerlo más rápido. El código del doctor, que lo atiende, el nombre del doctor, el código de la especialidad del doctor, el nombre de la especialidad como tal, la dirección del doctor y el teléfono del doctor. Algo así. Esto está perfectamente, me funciona, ¿sí? Esto funciona, ¿sí? Yo puedo tener esto aquí totalmente diligenciado. El paciente 1 se llama Juan, nació tal día, tiene tal dirección, tal teléfono. El doctor es el doctor 901, que se llama Pedro. El código de la especialidad es la 1, que es, digamos que este es un, no sé, cardiólogo. La dirección del doctor es esta y el teléfono es este. Esto funciona. Yo puedo tener aquí muchas filas, una cantidad. Recordemos que en horizontal son columnas en horizontal son filas y en vertical son columnas. Yo puedo tener 1000 o 2000 filas perfectamente, ¿sí? Y eso de una u otra manera está organizado, por lo tanto es una base de datos, es un conjunto organizado de información. De pronto no es la mejor organización, pero está organizado y de pronto la persona que lo maneja sí lo entiende. Hasta ahí es el concepto de base de datos. Ahora bien, una base de datos relacional va más allá, ¿sí? Es precisamente ese concepto en el que yo esa base de datos, que generalmente está en una sola tabla, en una sola hoja, yo la divido en varias tablas para tener una mejor organización, para evitar algo que se conoce como la redundancia, que es básicamente tener información repetida, para acceder también, para que esté mucho más ordenada y para que podamos acceder a la información de una forma más rápida. Entonces miremos en este primer ejemplo, yo tengo toda la información en una sola tabla. Esto sería una sola tabla, ¿sí? Con de aquí muchos otros pacientes, con muchos otros doctores, bueno. En nuestra base de datos, pero relacional, notemos que tengo esa misma información, pero la tengo dividida en 3 tablas diferentes, ¿sí? Entonces tengo una tabla únicamente para los pacientes, una tabla únicamente para los médicos y una tabla únicamente para las especialidades, ¿sí? Esto es básicamente una base de datos relacional, ¿sí? No tenemos información repetida, como bien lo dice aquí. Imaginemos esto, digamos que a Luis lo atiende también este señor Pedro, entonces tendría Luis, digamos que la dirección del teléfono es este, y también lo atiende Pedro. Perdón. Entonces habría que otra vez repetir que Pedro, que es cardiólogo y que vive aquí. Aquí ya se empieza a repetir información y empieza a haber redundancia de información. En la medida en que yo separe esto, perdón, no era ahí, era por aquí. En la medida en que yo separo esto, pues básicamente lo que yo estoy diciendo es que a Juan lo atiende el doctor 901, que se llama Pedro. Esto sobraría entonces. Aquí tendría yo que también copiar esto. Esto lo vamos a ver más adelante, de todas maneras en la siguiente videoconferencia.
voy a explicar mucho más detalladamente. Pero miren que aquí ya no tengo yo repetido a Pedro, que es cardiólogo y que vive en YY y que su teléfono es YYY. ¿Sí? Simplemente le estoy diciendo, mira, Juan efectivamente lo atiende el doctor 901 que se llama Pedro. A Luis lo atiende el doctor 901 que se llama Pedro, ¿sí? Entonces yo voy evitando toda esta repetir una cantidad de información y eso pues redunda precisamente en un ahorro de espacio, en una búsqueda más rápida de la información, la organización es mucho mejor. Entonces básicamente eso es una base de datos relacional. Y como bien lo dice el concepto, este concepto me permite adicionar nueva información sin afectar la información que ya está almacenada. Imaginemos el caso en que el doctor Pedro cambió de dirección y resulta que yo lo tenía, vamos a suponer que este señor cambió de dirección. Si el doctor Pedro cambió de teléfono, cambió alguno de sus datos y ya no vive en YYY, sino que vive en QQQQ, ¿sí? Pues simplemente vendría yo y cambiaría esto y no habría ningún problema. Pero en el caso que teníamos ahora, lo teníamos así, imaginémonos que ese señor tiene 100 pacientes, entonces habría que cambiar 100 veces esto, ¿no? Mucho más engorroso, ¿sí? Por eso precisamente esa es una de las grandes ventajas de las bases de datos relacionales. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esto de modelar la realidad. Esto es un concepto que es un poco abstracto, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a veces a tener algunos problemas. Pero básicamente yo trato de abstraer o de seleccionar los aspectos más importantes de la teoría, ¿sí? De todas maneras es muy importante que ustedes lean y analicen bien el contenido del curso, ¿sí? El material del curso. Ese material pues fue diseñado por unas líneas de producción precisamente pensando en que fuera lo más valioso posible. Entonces, la recomendación es que no se queden solo con lo de aquí, de lo de la videoconferencia. Si bien yo trato de sacar, como les digo, lo más importante, es mejor también que revisen el documento. Entonces un modelo de datos, como bien lo dice la diapositiva, permite describir la estructura lógica de la base de datos, ¿sí? Entonces estos modelos es lo que básicamente es el objetivo de este curso, ¿sí? Es básicamente que nosotros entremos a analizar una base de datos y definir una estructura, o como es la palabra técnica, un modelo que me permita, digamos, mejorar esta base de datos que yo tengo, que es una base de datos no relacional, es una base de datos, pero es una base de datos que no es relacional, y convertirla en una base de datos relacional. O mejor aún, analizar cualquier situación, cualquier situación, en sistemas lo llaman problema, a mí no me gusta mucho esa palabra, prefiero la palabra situación. Analizar una situación y con base en ella crear un modelo. El modelo, yo siempre en mis clases trato de poner como el mismo ejemplo. Imaginemos que el modelo es un molde, ¿sí? Y con ese molde yo analizo lo que voy a hacer. Digamos que vamos a suponer que digamos es un molde de estos con los que hacen camisas, no me acuerdo cómo se me fue la palabra, ¿sí? Con base en ese molde pues se sacan cientos y cientos y cientos de camisas. O lo mismo con el molde de un pastel, o de una torta, o de una galleta, o de un postre, lo mismo, es exactamente lo mismo. La estructura, el modelo, el ratón me está fallando, ¿sí? Yo puedo precisamente analizar cualquier situación que tenga, ¿sí? Por ejemplo, digamos que se pretende crear una base de datos para una biblioteca, o para un colegio, o para llevar la nómina de una empresa. ¿Sí? Entonces analizo esa situación y lo primero que habría que hacer es crear el modelo, ¿sí? Eso vamos a verlo más adelante. De momento con lo que quiero que ustedes se queden es como con los conceptos básicos, ¿sí? Entonces el modelo de datos permite describir la estructura lógica de la base de datos, ¿sí? Lo principal es hasta aquí. Permite describir la estructura, y yo diría que la estructura de una base de datos, no se compliquen con más. Entonces el modelo básicamente, ¿qué es lo que me va a decir? El modelo, lo que pasa es que ahí tenemos información de unos pacientes, tenemos la información de unos médicos,
y tenemos la información de unas especialidades. Y los pacientes tienen unas propiedades o unas características, que básicamente son los datos que yo tomo del paciente. Entonces el paciente tiene un código, el paciente tiene un nombre, el paciente tiene una fecha de nacimiento, el paciente tiene una dirección y el paciente tiene un teléfono. Los médicos tienen un código, tienen un nombre, tienen una dirección y tienen un teléfono. Y las especialidades tienen el código de la especialidad y el nombre de la especialidad. Miren, esto que yo hice aquí es comenzar a modelar la realidad. La realidad es esta es la realidad. Estos son los datos que yo tengo realmente en mi base de datos. Y con esto lo que yo estoy haciendo es que estoy comenzando a modelar eso. Estoy sacando la estructura, estoy sacando aparte la estructura y ya con esto vamos a hacer lo que se conoce como modelo relacional o modelo entidad-relación. Bueno, hay varios modelos. Entonces, a eso es a lo que le estamos apuntando nosotros en el curso. Bien, estos son otros dos definiciones que ustedes tal vez van a encontrar en el curso. Si bien en este curso como tal no es importante, pues yo los quise colocar estos dos conceptos aquí para que ustedes cuando los leyeran por ahí no se enredaran y no dijeron, uy, ¿qué es eso tan raro? Esto se aplica más en la práctica. En nuestro caso y en el caso del curso que nos ocupa, estamos, como les digo, trabajando con generalidades de bases de datos. Ya cuando vamos a montar la base de datos como tal, en un sistema de gestión de bases de datos o un gestor de bases de datos, que ya lo vimos en la primera unidad y que por cierto recibió unas actividades muy chéveres sobre los 3 gestores de bases de datos y el análisis de sus ventajas, desventajas y cuál creían que era el mejor. He recibido muy buenas actividades al respecto. Entonces, como les decía, cuando vamos a montar ya la base de datos es que necesitamos entender estos conceptos. De momento no, pero yo los quise extraer y colocarlo en esta diapositiva para que al momento en que ustedes los lean, pues no se confundan. En bases de datos hay un lenguaje que se conoce, voy a colocarlo por aquí, como SQL, ¿sí? Ustedes, supongo que la mayoría deberán entender el concepto de lenguaje de programación. Sabemos que el software como por ejemplo, esto es PowerPoint, esto no apareció de la nada. Esto no es que alguien comenzó en Paint, por ejemplo, a hacer estos cuadritos y a decir, yo quiero que cuando le dé clic a nueva diapositiva aparezca una nueva diapositiva. Esto por debajo tiene una cantidad de código, un código que generalmente está escrito en inglés. Eso se llama como lenguaje de programación, ¿sí? Es un lenguaje que entiende la máquina para que cuando yo le dé clic en nueva diapositiva, pues él me pueda crear una nueva diapositiva. Eso es un lenguaje de programación. Los gestores como tal de bases de datos tienen algo parecido, ¿sí? Es parecido, pero no es lo mismo. No se puede confundir porque SQL no es un lenguaje de programación, ¿sí? Pero es parecido. De momento nos podemos quedar con ese concepto, que es algo que SQL es un lenguaje similar a un lenguaje de programación, pero no es de programación, es un lenguaje de consultas. Entonces, a través de este lenguaje SQL, yo voy a poder decirle a mi gestor, por ejemplo, en nuestro caso, muéstreme todos los pacientes que son atendidos por el doctor Pedro. Entonces él me va a sacar todos los pacientes atendidos por el doctor Pedro. O muéstreme la información del paciente con el código 2. Entonces él me mostraría la información del paciente con el código 2. Yo me estoy adelantando un poquito algunas cosas, pero la idea es para que ustedes cuando lleguen a ese punto no se confundan tanto. Y SQL está dividido básicamente, de momento, si bien está dividido en tres tipos de lenguaje, vamos a quedarnos con estos dos, ¿sí? O sea, teóricamente y en la práctica serían 3 tipos de lenguaje: DDL, DML y DCL. Pero de momento, como les digo, como esto es un curso de generalidades, vamos a enfocarnos en estos dos, en los DDL y los DML. Ojo, no confundir DDL con DLL, que son los archivos de librerías, ¿no?, de Windows.
Entonces, DDL significa Data Definition Language, o sea, lenguaje de definición de datos. Y es ese lenguaje que me va a permitir, dentro del gestor, es crear la estructura como tal de la base de datos. Y la estructura es que es este modelo, es decirle, mire, yo voy a tener una tabla. Para efectos prácticos, lo que le estaría diciendo es que voy a tener por aquí una tabla, llamemos a esta tabla, que se va a llamar pacientes, ¿sí? Y que va a tener estos datos, el código, el nombre, la dirección y el teléfono. ¿Sí? De manera que cuando ya, ahora esto aquí, de manera que cuando esté ingresando los datos, pues ya aparezca, digamos, que esta estructura. Hagamos cuentas, esto no se ve tanto así, pero digamos que es así. Digamos que es crear esa tabla o ese grid, esa grilla, esa cuadrícula, ¿sí? Con unas columnas y unos espacios para yo empezar a llenar esto con información, ¿sí? ¿Sí? Y aquí entonces Luis, Juan, Edison, Pedro. Pedro es un médico, bueno, también hay un paciente que se llama Pedro, ¿sí? Y María. Y las fechas y bueno, todo esto, ¿sí? Eso es básicamente una tabla. Entonces, este DDL lo que me permite hacer es eso, es dentro del gestor crear esto, crear este espacio, modificarlo, decir, no, es que este ya no se va a llamar código, sino código paciente, no es que ya no se va a llamar nombre, sino nombre y apellidos, ¿sí? Todo es lo que me permite hacer el DDL. Y el DML, o como se conoce, Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos, lo que me permite es jugar ya no con la estructura. Esta sería la estructura. Me permite ya es jugar con los datos, con la información. Entonces decirle, mire, hay un paciente que el código es 6, que se llama Luisa, que nació no sé, el 21 de septiembre del 90, que vive en esta dirección y cuyo teléfono es este. Ya empiezo yo a jugar es con los datos. Entonces recuerden, DDL me permite manipular la estructura, incluso crear la estructura. Es decir, crear tablas, crear bases de datos, eliminar tablas, eliminar bases de datos, todo eso. Y DML, jugar con los datos. Esto de pronto ustedes dirán, no tiene mucho que ver con la unidad, pero yo quería colocarlo ahí por si lo veían, no fueran a confundirse, a decir, uy, ¿qué es eso tan raro? Bueno, ahorita sí enfoquémonos en este, que es en el que vamos nosotros a trabajar, el modelo relacional de datos, ¿sí? El modelo entidad-relación. Como les decía ahorita, es básicamente revisar la estructura, revisar cómo está estructurada la base de datos y con base en eso sacar aparte, digamos, sacarla precisamente la forma como está construida a través de un modelo. Este modelo, miren, cada uno de estos cuadritos que ustedes ven aquí es básicamente lo que hicimos nosotros ahora. Es como si yo hubiera creado aquí estos cuadritos. Es esto. Listo. Entonces, los datos se representan en relaciones, ¿sí? Cuya manera natural de representación es formar una tabla bidimensional. Esto es sacado, extraído del material de estudio y es un poco enredado. Uno dice, uy, ¿qué? Como tabla bidimensional, datos se representan, manera natural de representación, ¿no? Qué enredo. ¿Sí? Es básicamente, pero yo les digo, como les hice el ejemplo ahorita, es mirar lo que está pasando o lo que se quiere hacer y con eso sacar la estructura, ¿sí? Sacar la estructura. Entonces esto que tenemos aquí, estos elementos, estos cuadritos que tenemos aquí, con el nombre, este sería el nombre pues del cuadrito, ¿cierto? Pacientes. Lo voy a poner en mayúscula para que lo identifiquemos. Médicos, especialidades. Estos cuadritos, y lo voy a separar aquí también, perdón, aquí y aquí. Estos cuadritos es lo que se conoce con el nombre de entidad. Entidad.
Cuando ya estamos trabajando en esta unidad, estamos hablando de las etapas en el diseño de una base de datos, en el desarrollo de una base de datos, y hablamos de que hay un modelo conceptual, un modelo lógico, un modelo físico. Cuando ya estamos hablando de físico, es porque ya tenemos la tabla construida y ya le estamos metiendo datos. Es decir, aquí digamos que esto es un concepto, ¿sí? Pero aquí ya estaríamos hablando de que la tabla está construida físicamente, ¿sí? Porque ya tiene los datos aquí adentro, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de entidad, pero aquí ya estaríamos hablando de tabla, ¿sí? Entonces noten la diferencia. Esto es una entidad, estamos simplemente definiendo la estructura, estamos diciendo que de los pacientes yo voy a tomar el código, el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el teléfono. Entonces aquí estamos hablando de entidad. Aquí, como ya tenemos la forma, incluso aunque esto estuviera vacío, ¿sí? Pero ya tenemos la forma de ingresar los datos, entonces ya hablamos de tabla. Hay pilas con esos dos conceptos que tienden a confundirse. Uno tiende a llamar muchas veces esto tabla, y esto no es una tabla, esto es una entidad. La tabla es esto. Bueno, vamos a volver. Entonces, el modelo relacional es básicamente eso. Es un conjunto, ¿sí? De estas entidades, ¿sí? Que estas entidades lo que me representan son partes de la base de datos. Y todas en su conjunto me representan el modelo como tal de la base de datos. Es decir, esta solita por sí no debería ser un modelo, ni esto ser tratada como un modelo, ni esto. Las tres en su conjunto serían el modelo. Y esas entidades se relacionan también entre sí. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, esto es otro concepto básico que necesito también que entendamos, ¿sí? Aquí tenemos una tabla, esto sería una tabla. Hay unos conceptos básicos que se deben entender. El concepto, por ejemplo, de registro o tupla. Cualquiera de los dos nombres está correcto. Cada fila, ¿sí? Recordemos, en horizontal es una tupla o registro. En nuestra tabla de pacientes tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros o tuplas. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Estas son las filas, ¿no? Las columnas se llaman atributos. Entonces tenemos un atributo, 2 atributos, 3 atributos, 4 atributos, 5 atributos. El atributo código, el atributo nombre, el atributo fecha, dirección y teléfono. Aquí también se llaman atributos, ¿sí? En algunos otros modelos, como el modelo orientado a objetos, lo llaman propiedades, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Todo esto es lo que se conoce con el nombre de relación. Esto es una relación, aunque a mí no me gusta ese nombre. Yo prefiero, para no enredarnos, prefiero llamarle relación a la forma como efectivamente se relacionan dos entidades. Por ejemplo, aquí, digamos, un paciente es atendido. ¿A quién atiende a los pacientes? Pues los médicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes están relacionados con los médicos. ¿Quién tiene las especialidades? ¿Los pacientes o los médicos? Ah, pues el médico es el que estudió y el que tiene su especialidad, ¿cierto? Entonces, las especialidades están relacionadas con los médicos. Si en este caso no tendríamos, o no sería pertinente, pues no hay ninguna razón. Es posible que aquí tengamos unos pacientes que efectivamente han estudiado y tienen posgrados y todo, y tienen especialidades, pero pues para efectos de nuestro modelo eso no es pertinente. Entonces, la entidad de especialidades, no tiene relación con la entidad paciente. O por lo menos no hay una relación directa. ¿Sí? Hay una relación, pero a través de la entidad médicos. Continuemos entonces, voy a sacar los conceptos más importantes. Entonces tenemos tuplas y atributos. Los otros dos elementos tal vez son el de cardinalidad, que es básicamente la cantidad de registros, y el de grado, que es la cantidad de atributos. Entonces en nuestro ejemplo tenemos una cardinalidad. Recordemos, cardinalidad es la cantidad de registros. Entonces tenemos una cardinalidad 6. Es decir, que la tabla pacientes tiene una cardinalidad 6. ¿Sí? Y el grado es la cantidad de atributos o de columnas. Entonces tenemos una tabla de grado 5. Grado 5,
cardinalidad. 6. No se cuenta el título, ¿no? Claro. Eso es lo básico. Bueno, este tema del dominio, el dominio es básicamente, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, aquí tenemos un dominio, esto es un dominio, los nombres. ¿Sí? Esto no sería un dominio, porque estamos mezclando varios atributos. Estamos mezclando el código, que podría ser numérico o de tipo texto. Estamos mezclando los nombres, que son textos, y las fechas, que son de tipo fecha. Entonces, el dominio es básicamente estos elementos que comparten, digamos, unas mismas características. Todos los nombres son similares, son un conjunto de letras. Es muy difícil pues que aquí encontremos un número, ¿sí? Y de hecho no se debe encontrar. O por ejemplo que en la fecha de nacimiento encontremos una letra, no debería encontrarse, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se refiere el dominio. Las claves es otro concepto muy importante dentro de nuestros modelos. Resulta que hay básicamente 3 tipos de claves. De momento, por el momento, no nos vamos a meter con esta clave foránea. Esta no la vamos a tocar todavía, esa la vamos a ver más adelante. Yo voy a hacer un pequeño acercamiento, pero no la vamos a ver a fondo. Tenemos las claves primarias, las claves foráneas y las claves índices. Esto también es tomado del material. Yo se los voy a resumir de una forma mucho más sencilla. ¿Qué son las claves? Son los atributos dentro de la tabla que me van a permitir que cada uno de estos registros sea identificado como único. Es decir, yo puedo tener, vamos a llenar esto con algunos otros datos. Uy, yo no lo hacía el 20%, no importa. Digamos acá. Listo. Vamos a suponer que, y este señor se llama Luis, no sé, Luis Giraldo. Por alguna razón es posible, ojo, que es improbable, lo sé, pero es posible que también se llame Luis Giraldo, que haya nacido el mismo día. Vuelvo y le repito, es improbable, pero es posible, no es imposible. Y de alguna razón, de pronto son hermanos mellizos, y a los papás les pareció chistoso llamarlos de la misma manera, son los gemelos, y viven entonces en la misma dirección y tienen el mismo teléfono. Estos dos señores, este Luis Giraldo y este otro Luis Giraldo, son un par de gemelos. Nacieron el mismo día, viven en la misma dirección, tienen el mismo teléfono y hasta el mismo nombre. Esto es posible, se puede dar. ¿Qué no se puede dar? Imaginémonos que el código es la cédula. Esta es la cédula ¿ya tendrían cédula? No. La tarjeta de identidad de Luis. Y este otro Luis, es imposible que tenga el mismo número de tarjeta de identidad. Digamos que va a ser la número 7. Esta entonces es la que me permitirá a mí. Esta va a ser la clave principal o clave primaria o llave primaria, cualquiera de los 3 nombres es correcto, o llave principal, no importa. Es esta, el código, y la voy a señalar entonces con otro color, rojo. Dejémosla así. Esta me permite, miren que desde aquí estos dos son exactamente iguales. Pero si yo leo todo esto junto, ya no son iguales, ¿sí? Ya se me diferencian. Voy a hacer eso. Ya se me diferencian precisamente por el código. Estos dos. Entonces ya no son iguales.
Este código entonces es la llave primaria, el que me permite identificar que cada uno de estas filas, cada uno de estos registros, cada una de estas tuplas es distinta, que no hay una igual a otra. ¿Sí? Esa sería entonces la llave primaria. Las llaves foráneas los voy a dejar con un concepto muy rápido. ¿Sí? Las llaves foráneas básicamente es una llave que es primaria en otro lado y que de alguna manera yo la necesito para crear una relación. Es decir, yo a este señor, miren que ahorita ya lo borré. Bueno, digamos que aquí tenemos el de doctores. Los doctores tienen el código, el nombre del... Tengo por aquí. Voy a eliminar esto. Listo. Tengo los doctores por aquí, en otra tabla diferente. ¿Sí? ¿Cómo sé yo a qué doctor qué doctor mejor va a atender a Luis Giraldo? ¿Y qué doctor va a atender a Juan? ¿O está atendiendo a Juan? ¿O qué doctor está atendiendo a Edson? Yo necesito algo que me permita referenciar y decir, es que a Edison lo va a atender el doctor Pedro. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Bueno, en nuestro caso, arranquemos por aquí. Esto lo voy a borrar yo, porque es redundar información, ¿cierto? No es necesario. Miren que dice exactamente lo mismo. Yo tengo un doctor que se llama Pedro y un doctor que se llama Marcos, que es ojólogo, mentiras, optómetro, oftalmólogo, bueno, no sé. Yo tengo que decir que a este señor lo va a atender un médico que se llama Luis, ¿sí? O que lo va a atender el cardiólogo. ¿Cómo hago yo eso? En nuestro caso de la tabla de doctores, ¿cuál sería la llave primaria? ¿Puedo tener dos doctores que se llaman igual? Sí. ¿Puedo tener que ese otro doctor tenga la misma especialidad y que viva en la misma casa y que tengan el mismo teléfono? Sí, son compañeros de trabajo, están viviendo juntos, no sé. Es posible, vuelvo y le repito, en bases de datos y en sistemas uno debe trabajar siempre con la posibilidad. ¿Sí? Ay, es que eso es improbable, no importa, pero no es imposible. Entonces pueden existir, pero no van a existir dos doctores con el mismo código. Entonces esta también va a ser nuestra llave primaria. Usualmente los códigos, los números de identificación son las llaves primarias. Entonces lo que les decía ahorita, ¿cómo hago yo para referenciar, para decir que este señor Luis Giraldo va a ser atendido por Pedro? Gracias a las llaves foráneas. Código del doctor. Y aquí le ponemos el código del doctor. Entonces esto sería, otro color, esto sería una llave foránea. ¿Sí? ¿Por qué foránea? Pues el mismo nombre lo dice, foráneo es de afuera, ¿no? Miren, es una que es llave, porque efectivamente es una llave, miren que aquí es llave o clave, pero no es de aquí de pacientes, sino que es de otro lado, es de la tabla de doctores. Y con esto yo ya sé, a Luis Giraldo, ¿quién lo atiende? Lo atiende el doctor 901. ¿Y quién es el doctor 901? Ah, pues Pedro. Aquí ya tenemos entonces una relación. De momento quedémonos con ese concepto. Y la otra llave, o la otra clave, es la clave índice. Esto también pues, no se utiliza generalmente, no se utiliza tanto, pero básicamente lo que me permite hacer es que el gestor, si yo defino claves índices dentro del gestor, va a agilizar las consultas, va a consumir más recursos de la máquina, pero las consultas van a ser más rápidas. Esta no se usa tanto. Y se pueden definir dentro del gestor, ¿sí? O sea, aquí yo realmente no tengo, digamos que básicamente es como que le agrega a esto un numerito, una referencia en memoria, un apuntador, una flechita, ¿sí? Y con eso el gestor o el programa que me va a manejar la base de datos funciona de una mejor manera. Es básicamente eso. Bueno, vamos entonces a la segunda parte de nuestra sesión, y era revisar rápidamente las actividades que tenemos pendientes para esta segunda unidad, para que pasemos
a la sesión de dudas y preguntas, o a la sección de dudas y preguntas. Vamos a empezar, actividad, ya sabemos pues que todas las actividades las encontramos en el apartado actividades. Está un poco lento mi internet. Siempre les recomiendo primero descarguen la guía de aprendizaje antes de entrar aquí. Descarguen primero la guía de aprendizaje. Y para esta segunda unidad tenemos 3 actividades. Yo voy a pasar rápido pues porque yo ya conozco la guía, ¿sí? Aquí hay una actividad de reflexión como cada semana. Pero bueno, la primera actividad es presentar la prueba de conocimientos que se denomina identificando las bases de datos relacionales. Quiere decir que aquí debe haber una prueba de conocimientos. Efectivamente, hay una prueba de conocimientos. Allí he identificado yo un pequeño error, ya lo estoy corrigiendo, está corregido ya en algunas fichas. Espero hoy terminar de corregirlo en una pregunta, donde dice que las bases de datos son un hardware, ¿sí? Obviamente eso es un error, entonces yo ya estoy corrigiendo esa pregunta. Les pido a los que ya, de todas maneras, los que ya presentaron la prueba y la aprobaron y sabían precisamente que existía ese error, pues yo no le, mejor dicho, los que ya tienen la prueba aprobada no van a tener ningún problema, ¿sí? Y ya, como les digo, ya estoy corrigiendo ese pequeño error. Presentar entonces la prueba de conocimientos. Luego tenemos otra, es importante que le den guardar y enviar, ¿sí? Que no nos pase como con la actividad interactiva, que muchos simplemente le dieron guardar y así yo no la puedo calificar. La segunda actividad sería analizar unos ejemplos que se presentan aquí y contestar estas 5 preguntas. Hay que contestar estas 5 preguntas para cada uno de estos ejemplos, para clientes, para artículos, para proveedores, para factura de encabezado y para detalle de factura. Y el segundo punto de esa misma actividad es analizar esta tabla que tenemos aquí y definir qué características que debe tener una relación y que están en el material de estudio no se están cumpliendo, ¿sí? Que no se está cumpliendo y dar pues las recomendaciones, hacer una recomendación de cómo modificar esto. En la medida de lo posible les pido por favor que envíen, digamos que la tabla ya corregida o las tablas. De pronto ustedes dicen, ay, es que a mí me aparecieron 2 o 3 o 4 tablas, yo partí esto porque esto, no sé. Eso es posible después de analizar el material. Y la tercera actividad, bueno, y lo deben enviar por esta que dice envío de la actividad 2, presentación modelo relacional. Si bien ahí dice presentación, no necesitan hacerlo en PowerPoint o en Prezi o en nada de eso. Ustedes lo envían en Word, está perfecto, no hay ningún problema. Lo importante es el contenido, no la forma. Y la tercera, pues es participar en el foro temático de la semana 2. Ya tenemos nuestro primer foro temático dando respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles serían las etapas o fases principales para un buen diseño de un sistema de bases de datos? Les pido por favor que no nos limitemos a buscar la pregunta tal cual en internet y copiar y pegar lo primero que aparezca en Google, ¿sí? Sino yo prefiero una participación cortica, 3, 4 rengloncitos, que ustedes sean muy concisos, pero que yo sepa que entendieron el concepto, que asimilaron el contenido, y no que simplemente me busco yo un documento de 10 páginas, de 20 páginas, y lo copio y lo pego allá. Eso pues a mí no me dice absolutamente nada, ¿bien? Esas serían entonces las 3 actividades que tenemos pendientes para esta segunda unidad. Vamos entonces a dar ahora sí el espacio a las preguntas. Yo sé que tienen muchas. Y vamos entonces, ya sabemos la mecánica. Si tienen alguna pregunta y van a utilizar el audio, por favor, hacer clic donde dice levantar la mano. Si no van a utilizar el audio, entonces simplemente escriban la pregunta en la sala de chat. A partir de ahora queda habilitado el micrófono y damos un espacio para las preguntas.
Bueno, Ronald nos hace la primera pregunta y nos dice que si puedo explicar un poco más sobre la relación MN o MM, también se encuentra en algunos libros, o muchos a muchos. Efectivamente, Ronald, la forma precisamente como se hacen las relaciones va a ser parte de la siguiente conferencia web que vamos a tratar el próximo jueves. Le pido un poquito de paciencia allí. Ya la vamos a trabajar en la siguiente conferencia. Ya está de hecho preparada. Le pido un poquito de paciencia. Si de todas maneras, si usted quiere, me puede escribir a través de un foro, del foro temático, del foro de dudas e inquietudes, o a través de la mensajería, y yo con mucho gusto le amplío un poquito la información si quiere ir adelantando. Les pido también por favor a aquellos que no tengan de pronto ninguna pregunta, que utilicen la herramienta encuesta, y con la X roja me van a poner ahí que no, si no tienen preguntas, así como la acabé de colocar yo. Listo, regálenme un segundo, yo conecto el cargador que se descargó esta vaina. Bueno, ya volví. Nos pregunta John Emerson que si para el desarrollo de la actividad más adelante vamos a utilizar Access para elaborar las tablas. En el curso yo no quiero como, eh, digamos, amarrarlos a la utilización de un gestor u otro. Yo prefiero más bien explicarles a ustedes los conceptos básicos y que ustedes utilicen el gestor que ustedes quieran. El curso no es ni un curso de Access, ni un curso de Oracle, ni un curso de SQL Server, nada de eso, ¿sí? El curso es un curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Entonces no vamos a trabajar en un software específico. Vamos a realizar algunos ejemplos en algunos. De pronto podemos hacer algún ejemplo en Access. En SQL Server también seguramente lo haremos. Yo trataré en la medida de lo posible de en una sesión sacar un rato para mostrarles cómo se crean las tablas en diferentes gestores, pero pues no específicamente en Access, ¿sí? Es posible, lo podemos hacer en Access, pero no es pues el objetivo como tal del curso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por allí?
Bueno, muchas gracias a Cayetana, Celia, Jazmín, Ronald Steve por haberme confirmado. Vamos a esperar un momentico que Juan nos está escribiendo algo, se nos está acabando el tiempo. Bueno, no sé qué pasó allí. De todas maneras, bueno, ya saben de todas maneras que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues me la comunican a mí a través del foro, ¿sí? O del correo, en la medida de lo posible del foro para que todos los demás compañeros puedan de pronto ver la duda y la respuesta, y si tienen la misma, pues se retroalimenten mutuamente. Muchas gracias a ustedes por la asistencia, y entonces nos vemos por este mismo canal a esta misma hora la próxima semana. Hasta pronto y feliz resto de semana.